Muy buenas, soy Sergio y bienvenidos. Hoy otro día más en otro diario de desarrollo. Esta vez vamos a hablar de una nueva aplicación que estoy desarrollando, un asistente para jugar en rol en solitario con diferentes herramientas y ayudas que te pueden guiar a lo largo de tus aventuras. Vamos a ver cómo funciona. Inicialmente se compone de varios submódulos. Ahora mismo estoy desarrollando la parte de tus aventuras, que digamos que es más un poco donde vamos a ir llevando nuestro diario, diferentes herramientas que podremos utilizar, como tiradas de dados y demás. Y yo creo que tiene lo esencial que puede necesitar un jugador de rol en solitario o incluso un máster para ir creándose sus pequeñas aventuras y luego incluso poder jugarlas con diferentes jugadores, ¿no? Empezaremos dándole a crear una nueva aventura y lo primero que nos sale son diferentes pequeños módulos que tenemos aquí, paneles. Ahora mismo está estructurada para que tengamos diferentes herramientas visibles. Entre ellas, como veremos, es el diario, mapas, conversaciones y demás, que iremos hablando una por una. Inicialmente nos aparece lo que es el generador de aventuras o comenzar la aventura. Aquí definiremos un poquito cómo funciona nuestra escena inicial. Esta herramienta se basa sobre todo en Mythic, que es un sistema que me gusta bastante. No todas las partes concretas de Mythic, porque es bastante caótico y se te puede ir hasta de las manos, pero básicamente lo que utilizo son diferentes tipos de factores de caos. Utilizo partes que me gusta bastante, como la gestión de escenas o cómo pueden ir cambiando, ¿no? En función de las tiradas que podemos sacar. Luego utilizo diferentes enfoques para la parte de las tramas, a lo que yo aquí llamo búsquedas, es un poquito diferente. Hay cositas que vais a ir viendo que funcionan muy similares a Mythic, pero intento buscar una abstracción para que no necesitemos un libro y estar constantemente revisando todas las reglas y pequeñas mini reglas o herramientas que propone Mythic, y aquí lo integro de una forma un poquito más comedida, ¿no? Vamos a ver un poco los paneles que tenemos. Primero, los que están aquí en el centro son, digamos, los más importantes, los que nos van a llevar un poquito a la aventura. En este caso tenemos el diario, con una generación inicial de la idea de la escena, el world building o diferentes personajes que podemos ir creando y con ello poder arrancar la aventura. Luego aquí a la derecha lo que tenemos son las herramientas que nos van a ayudar a generar diferentes tipos de ideas. Tenemos el oráculo de sí o no, la típica pregunta binarizada, pero con la probabilística que tiene Mythic, que me gusta bastante, o sistemas como Iron Swarm y demás, que sí que le damos un porcentaje de seguridad de lo que queremos o la expectativa, ¿no? que tenemos para poder preguntar. Podríamos preguntar lo típico, ¿no? Por ejemplo, si algo es inusual en la escena en la que estamos. Y como es probable en este caso, pues nos da un sí excepcional, ¿no? O sea, significa que sí, totalmente hay algo inusual y necesitamos comprobar qué puede ser. O aquí entrarían lo que son las tablas de inspiraciones o de significados para averiguar exactamente qué es esto excepcional que estamos viendo. Luego tenemos otro tipo de oráculos, por ejemplo, lo que es el oráculo del cambio. Este oráculo me gusta bastante porque se puede utilizar incluso con aventuras que ya están preconstruidas y nos pueden ayudar a cambiarlas un poquito, ¿no? O sea, cuando tenemos algún tipo de expectativa decimos, pues esta aventura ya la he jugado, ya me la conozco, voy a cambiarla un poco y a ver en qué formato cambia, ¿no? Por ejemplo, queremos cambiar un objeto, un personaje de algo que ya sabemos o estamos seguros de que es, nos da esa pequeña aleatoriedad y sorpresa, ¿no? Que muchas veces en las aventuras que ya están preconstruidas no tenemos, porque nos conocemos todo y simplemente pues vamos jugando con nuestro personaje, vamos desarrollando la escena y decimos, sé que va a ocurrir esto, pero esto te da ese pequeño factor alterado, ¿no? de lo que podría ser o podría cambiar. Por ejemplo, si nosotros estamos en una aventura, sabemos que vamos a entrar en una cantina y sabemos que ahí hay unos cuantos contrabandistas o cualquier personaje que necesitemos conocer durante la aventura, podremos preguntar a este factor de alteración o a este oráculo de cambio si lo que hay de verdad es lo que esperamos, ¿no? Entonces funciona muy similar a lo que son las escenas alteradas de Mythic y demás, pero de una forma un poquito más velada y que nos pueda ayudar pues, a ir construyendo esa pequeña escena, ¿no? En este caso vamos a entrar en esta cantina, nos vamos a encontrar directamente con estos contrabandistas o nos puede sorprender. Veamos, por ejemplo, en el contexto actual, la situación,
sin cambios. En este caso permanece tal y como se describe por última vez. Pues simplemente entramos y la escena es tal y como nos la describe la aventura. Podríamos volver a preguntar, por ejemplo, estos contrabandistas, alguno, por ejemplo, podría ser hostil. En la descripción de la aventura pone que no son hostiles, pero ¿y si lo son? En este caso, le damos de nuevo a comprobar la alteración, pone que es una alteración completa, un fallo catastrófico o un éxito crítico cambia el panorama. Significa que por lo que sea, podría haber sido amistoso ese contrabandista y no lo es. Algo ha sucedido, algo ha cambiado, ¿vale? Por lo tanto, esto nos permite alterar bastante lo que son las aventuras. Aunque tengamos algo preconcebido y sepamos cómo funciona, que no recomiendo cambiar. Por ejemplo, un hilo conductor de una aventura no tendría sentido cambiarlo, porque entonces, primero que se va a desvirtuar y segundo que no nos va a llevar hacia donde tenemos que llevar, ¿no? Esto al final tenemos que actuar como una especie de máster por encima de lo que es la aventura. Entonces, como sabéis, en otros tipos de juegos de rol, al final el máster, por mucho que los jugadores se vayan por las ramas, al final pues tiene que ir reconduciéndolos para que la aventura se desarrolle. Al final, yo creo que lo mejor aquí es utilizar el sentido común. Luego tendríamos otro tipo de oráculos, como puedan ser las runas, tarot y ching, para que podamos generar distintos tipos de inspiraciones. Por ejemplo, las runas, no voy a entrar mucho cómo funcionan. Además, tenéis un canal totalmente buenísimo que utiliza runas, que es el canal del Rolitario, que tiene su libro y demás. Y explica el funcionamiento de las runas y me ha gustado muchísimo cómo se interpretan. Aquí no funciona exactamente igual, pero sí que te puede dar ciertas inspiraciones. Al final funciona como una pequeña tabla de significados o de inspiración que te puede ir guiando, ¿no? Entonces, por ejemplo, se puede utilizar muchísimas veces como respuesta de un personaje, ¿no? Para saber un poquito la temática. No solo si te va a contestar un sí o un no, o esa probabilística que ya conoces, sino que directamente te puede hablar de un tema concreto que a lo mejor tú no conocías. Imagínate que entramos, por ejemplo, en un pueblo de unos guerreros vikingos o de la Edad Media, donde yo formo parte de estos guerreros, ¿no? Pero pues a lo mejor me acerco al guerrero jefe y le pregunto qué espera de mí, ¿no? O sea, que por ejemplo, que si puedo ir a la batalla, si puedo acompañarles a su siguiente incursión, por ejemplo. Entonces a lo mejor le preguntamos y en este caso nos ha contestado vigor, impulsividad, alegría, armonía, disrupción, crisis. Aquí podremos sacar muchísimas formas de interpretar esto. Por ejemplo, vigor, impulsividad. El tío te responde como: sí, claro que sí, necesito que vengas con nosotros. Por supuesto, damos por hecho que vas a venir. Además se pone contento, ¿no? O sea, está alegre de que propongas el... Claro que sí, únete a nosotros porque tu fuerza nos va a ayudar. Entonces, al final, esto puede ser un juego bastante interesante para poder interpretar, que a mí particularmente me encanta. Luego el tarot funciona muy similar. En el tarot sabemos que tenemos preguntas que se enfocan en el presente, el pasado y el futuro. Y aquí igual, aquí al final sirve como un juego de inspiración, ¿vale? Y lo puedes utilizar para enfocar una situación o, por ejemplo, ir advirtiendo qué puede ocurrir en una situación venidera o incluso simplemente como una pregunta a otro personaje. Igual su respuesta puede venir validada a través de las cartas de tarot, ¿no? Y el I Ching pasa exactamente igual. El I Ching al final se trata de un sistema bastante complejo. Aquí no está completamente implementado, que son cientos de miles de combinaciones que no estoy dispuesto a dedicar tiempo porque sería infinito. Pero sí que hay una gran base de datos de pequeños I Ching o simplemente predicciones, ¿no? Que nos ayudan a conformar, por ejemplo, la historia, la situación. Los más importantes para mí son el del sí o no, el del cambio, que me parece espectacular, y luego las runas, ¿vale? Las runas sí que te dan una visibilidad a interpretar respuestas de PNJs que es espectacular. Hay cosas que son increíbles las que pueden llegar a salir. Luego, pasando a otra herramienta, son, como he dicho, las inspiraciones, ¿vale? O las tablas de significado. En este caso, pues son las típicas, ¿no? Que podemos conocer de juegos como o de sistemas como Mythic o de otros juegos muy clásicos, por ejemplo, la típica de acciones. Aquí puedes combinar diferentes, ¿vale? Podemos combinar, por ejemplo,
acciones, comportamientos o descripciones y darle aquí a generar y nos genera, ¿no? Directamente de esa aleatoriedad de diferentes tablas, pues confiar, gente se emociona, ¿no? Aquí pues puede ser la acción de un personaje que se emociona al confiar en alguien. La verdad es que es sorprendente cómo funcionan este tipo de tablas que con un poquito pues te pueden dar una visibilidad a una escena increíble. Como digo, hay bastantes, ¿vale? Tenemos unas pequeñas de base, pero ya estoy trabajando en un sistema de módulos para poder incluso importar de otros proyectos o que la gente en el futuro pueda crear sus propias tablas y se puedan compartir y bueno, pues que a lo mejor puedas tener módulos concretos para diferentes temáticas y demás, ¿no? Aquí tenemos pues las típicas básicas de, pues eso, ganchos de aventura, comportamientos y personalidades de personajes, o las típicas generales que puedan ser de clima o descripciones de situaciones o giros de trama, lugares, PNJs, ¿vale? Además, bueno, tenemos la particularidad de que se pueden crear tablas aquí en directo. Añadiríamos el nombre de una tabla, la descripción de la tabla y tendremos la posibilidad incluso de hacer una tabla aleatoria uniforme, pues el típico dado de 100, ¿no? O de 20 o lo que sea para generar esos valores. O luego una probabilidad ponderada, ¿no? Que podemos decir, oye, pues quiero que un valor sea más posible de que te salga. Entonces, ese tipo de tablas también funciona muy bien, ¿no? Para comportamientos o diferentes que veremos también en los personajes porque tienen unas que son bastante chulas. Luego he metido un sistema de dados, pero aquí te permite generar cualquier tipo de tirada, ¿vale? Tenemos los dados típicos. Luego tendremos diferentes posibilidades, aunque todavía es muy básico, pero tenemos posibilidades de añadir modificadores, como puede ser un valor estático, dados, estadísticas de personajes que ahora veremos, simplemente sin ningún modificador. Luego, ver cómo sería esta tirada, si queremos hacer una pequeña tirada enfrentada, por ejemplo, o a éxitos, pues ver un poco qué es lo que tenemos, cuál es nuestra dificultad, ¿no? En este caso, por ejemplo, podemos superar o igualar, que sea menor o igual, que sea menor o mayor o que sea exactamente igual, ¿vale? O sea, tenemos todas las posibilidades, igual con valores estáticos, contra otra tirada, contra estadísticas de otros personajes. Pues, por ejemplo, si quisiésemos simplemente decir, oye, pues cuántos personajes me encuentro en esa cantina, ¿no? Lanzamos y nos da que hay 3. Aparte, incluso he metido un sistema que te pueda hacer crearte tu propio dado. Podemos añadir símbolos, imágenes. Esto, bueno, ya entraré en detalle en otra ocasión, pero te puedes crear cualquier tipo de dado, por ejemplo, dados especiales, como juegos, como puedan ser estos de Fantasy Flight Games, ¿no? Que tienen sus propios dados con sus símbolos y demás, estos dados narrativos de Star Wars o por ejemplo, dados como los de Free League, ¿no? que tienen iconitos aparte de un valor. Entonces, bueno, te permite una cantidad de opciones bastante interesante. Vale, voy a reconfigurar un poquito lo que es la pantalla. Me gusta más esta disposición. En la parte de la izquierda me gusta tener lo que son la parte, digamos, más de personajes o de búsquedas en este caso. Entonces, por ejemplo, aquí tendríamos nuestra ficha de personaje, ¿vale? Como podemos ver aquí. Y en esta ficha de personaje nos permite tener, pues, añadir una imagen que podemos tener por ahí, el nombre, un concepto de personaje, simplemente una breve descripción. Luego en esta sección tenemos lo que son los tipos de personalidad, estadísticas, ¿vale? Como puedan ser atributos de cualquier juego de rol, que además te permite crear libremente cualquier tipo, ¿vale? O sea, tiene un sistema de añadir estadísticas. Por ejemplo, vamos a crear aquí una, por ejemplo, la fuerza, ¿no? Podemos decir cuál es el mínimo, a lo mejor puede ser 1 y el máximo, por ejemplo, 8. Y aquí ya se generaría, ¿no? Y podemos directamente incluso aquí cambiar, ¿no? Aleatorizar un poquito, pues si queremos generar un personaje o directamente escribirlo aquí, ¿vale? Luego tendríamos, por ejemplo, estadísticas derivadas que funcionan siempre utilizando una base de lo que es una estadística principal. Por ejemplo, podríamos decir resistencia. Y funciona simplemente con fórmulas, ¿no? Fuerza por 2, por ejemplo.
Y entonces ya directamente se autocalcula esto, ¿vale? O sea, si vas cambiando este valor, pues esto va utilizándose así. Entonces, bueno, cubre, digamos, la mayoría de los sistemas. No está, como digo, no está pensado para utilizarse con un sistema concreto, pero sí para ayudarte a registrar ciertas cosas, ¿no? O sea, o puedas, como decíamos antes, en las propias tiradas de dados, utilizar, por ejemplo, la fuerza. Seleccionamos el personaje y ya podemos utilizar directamente la fuerza aquí. En este caso sería 5. Por ejemplo, lanzar un D6 más fuerza, en este caso pues sabemos que 5 la fuerza, pues nos ha dado un 7. Entonces, bueno, sí que podemos jugar con bastantes reglas comunes de bastantes juegos de rol, pero como digo, esto no es un sistema como tal, sino una herramienta para poder utilizar diferentes sistemas. ¿Qué más podremos hacer? En este caso tendremos, como decía antes, la personalidad. Aquí entra básicamente lo que decía antes, un sistema de tabla ponderada, que nos permite generar pequeños comportamientos, ¿no? del personaje. Por ejemplo, si diésemos diferentes pesos a comportamientos, por ejemplo, podríamos añadir ansioso, por ejemplo, interesante le podemos meter 2, por ejemplo, aventurero, y vamos a poner una más. Vamos a poner una que sea, mira, egoísta, ¿vale? Entonces, a esto se le da unos valores según el peso que hemos puesto aquí. En este caso tendría más probabilidad de que saliese interesante, ¿no? Y entonces podemos generar reacciones, tanto para nuestro personaje como para un PNJ, simplemente para no solo utilizar tablas de oráculos para preguntar si hace algo o si no hace algo, sino también para darnos o esa interacción o esa actuación que puede tener un personaje en función de su personalidad. Por lo tanto, eso nos ayuda muchísimo a definir personajes un poquito más ricos. En este caso, por ejemplo, vamos a ver, nos sale que, como era de esperar, que interesante, y actúa en contra de su interés. Mira, en este caso, actúa en contra de ser interesante, es poco interesante en este caso, ¿vale? O podríamos generar otra, comportamiento inesperado. Hay un porcentaje, como sale aquí, que siempre es, digamos, el restante, ¿no? de toda esta tabla ponderada, que se comporta de otra forma, ¿vale? De formas que no esperábamos en ningún momento. Luego tenemos una sección que me gusta muchísimo, que son los rasgos. Agrupa diferentes mecánicas de juegos de rol. Por ejemplo, tendríamos diferentes posibilidades como objetos, eventos, relaciones, habilidades, capacidades, secretos o lugares, ¿vale? Esto son pequeñas características que se pueden añadir a los personajes, como puede ser, por ejemplo, una marca, una cicatriz, o por ejemplo un objeto importante que pueda tener el personaje, o una relación importante o una habilidad, y utilizarla para que el personaje luego la pueda incluir dentro de sus vivencias, ¿no? En este caso, por ejemplo, un objeto, vamos a poner espada de mi padre. Vamos a poner que es única, ¿vale? Porque digamos, no puede haber otra igual. Esto, al final, bueno, pues son propiedades que pueden tener diferentes rasgos. Y luego, inicialmente, podría ser intransferible o puede ser transferible. ¿Esto qué significa? Que podremos dársela a otro personaje o que directamente la podemos perder, ¿vale? En este caso, vamos a dejar que sea transferible de alguna forma. Aquí definiríamos pues cualquier información adicional. También se le pueden añadir estadísticas, por ejemplo, pues que la espada tenga ataque 1, por ejemplo, vamos a poner ataque, le ponemos que mínimo sea 0, ponemos ataque 1, ¿vale? Pues esta espada ya tendría una propiedad adicional que luego podremos utilizar en tiradas o en diferentes situaciones. La guardamos y aquí ya aparece la información. Como vemos, ataque 1, es la espada que me dio mi padre, el nombre, el objeto es único. Y luego posibilidad de transferir a rasgos globales, que tenemos también una sección de rasgos de lo que es la historia, ¿vale? En general, que nos permite, como digo, crear lugares especiales o añadir información especial a ciertos sitios, ¿no? Y luego, por último, tenemos los vínculos, ¿vale? Los vínculos es un añadido que he hecho recientemente, todavía no está muy depurado, pero vamos a añadir, por ejemplo, un personaje nuevo, un NPC, y aquí vamos a ver que ya aparece el vínculo, ¿vale? O sea, siempre que tengamos un personaje adicional, podremos crear esta situación, ¿vale? Para, digamos, vincularlo tanto a la historia como al personaje.
En este caso, por ejemplo, tendríamos el estado inicial que tiene el personaje de cara a nosotros, ¿vale? Como veis, bueno, esto es bidireccional, o sea, si nos vamos a un personaje u otro siempre vamos a aparecer, ¿vale? En este caso, por ejemplo, pondríamos un estado neutral. Es un personaje que acaba de aparecer, no le conocemos de nada, empezaría como neutral. O directamente queremos crear un villano en la historia, pues le añadimos directamente como hostil o violento o vengativo, ¿vale? Podemos cambiar directamente. Y luego el vínculo, que simplemente es una descripción. Por ejemplo, podría ser mi antiguo maestro. Y esto, bueno, en el futuro repercutirá en varias situaciones, ¿no? Todavía no he incluido ciertas mecánicas. Como digo, tampoco quiero que esto se convierta en un sistema, sino en una especie de lienzo en blanco que tú vayas construyendo y tú puedas crear tu historia sin ser encorsetado, ¿no? por un sistema. Como decía, tenemos los rasgos globales y en este caso, bueno, pues se pueden crear los que queramos. Por ejemplo, una estación espacial de Forge, por ejemplo. Ser un lugar, es único, intransferible, lógicamente. Vale, ya se crea ahí. Luego tenemos aquí un valor, que esto es muy similar a lo que utiliza Mythic, aunque todavía no está completamente integrado, que es simplemente el factor de conteo, ¿no? o la aparición. Esto hay ciertas situaciones en las que cuando vas haciendo tiradas o vas generando nuevas escenas, igual que como funciona en Mythic, te va a generar o te va a enfocar en este caso sobre un rasgo, sobre una escena, sobre una búsqueda. Entonces, cuanto más valor tenga aquí, más se va a enfocar, ¿vale? O sea, igual como funciona en Mythic de 1 a 3, si sale 3 significa que tiene muchas probabilidades de que este objeto salga dentro de ese evento aleatorio, ¿no? Y eso pues hace que puedan cobrar importancia ciertos objetos, personajes y demás. Y hasta aquí este vídeo. Si os ha gustado, ya sabéis, darle a like y suscribiros para seguir ayudándome y poder compartir con vosotros todos estos vídeos de desarrollo. Así que nada, nos vemos en la próxima. Adiós. Donde otros